Mi mano temblaba cuando sostuve aquella carta. La caligrafía femenina saltaba del papel como una confesión gritada en silencio. Mi querido Hernán, decía. Mi querido. No era para mí. Era de su amante. En ese momento, parada frente al cajón entreabierto de mi marido, sentí que el mundo se derrumbaba. La carta de Renata Alcázar en mis manos era la prueba definitiva. Mi matrimonio era una farsa y yo, la única idiota que no lo sabía. Durante más de una década junto a Hernán, tragué cada broma venenosa sobre mi apariencia, cada comentario que me hacía sentir menos frente a los demás, cada mirada vacía que me trataba como si fuera invisible. Elisa, ¿podrías al menos intentar arreglarte cuando salimos?, solía decir mientras se acomodaba la corbata frente al espejo. La gente va a pensar que no sé elegir esposa. Yo agachaba la cabeza y asentía. Siempre asentía. No entiendes nada de negocios, querida. Quédate callada cuando los hombres estén conversando, era otra de sus frases favoritas cuando teníamos visitas en casa. Y yo me quedaba callada, invisible, encogida dentro de mí misma. Hernán era respetado en Mérida. Comerciante próspero, bien relacionado, con esa sonrisa que conquistaba clientes y encantaba a las esposas de sus amigos. Para el mundo exterior, éramos la pareja perfecta. Para mí, éramos una mentira bien ensayada que yo interpretaba todos los días. Pero yo era fiel. Incuestionablemente fiel. Por más que me hiriera con palabras, por más que me hiciera sentir pequeña e insignificante, jamás cuestioné mi lealtad hacia él. Creía que ese era el compromiso sagrado que había asumido en el altar de la iglesia de Santa Ana, hacía más de 10 años. Hasta aquella tarde de jueves que lo cambió todo. Estaba arreglando el cuarto, organizando sus cosas como siempre hacía. Hernán había salido a una reunión de negocios, al menos eso decía. Abrí el cajón de la cómoda para guardar unas camisas que había planchado, cuando vi el borde de un papel amarillento asomando por debajo de unos documentos. Curiosidad. Solo fue curiosidad al principio. Tiré del papel con cuidado. Era una carta antigua, doblada varias veces, con la textura de quien ha sido leída muchas veces. La caligrafía era claramente femenina, delicada, íntima. Mi querido Hernán, comenzaba. Mi corazón se aceleró. Seguí leyendo, aunque sabía que no debía. Ayer fue maravilloso. No puedo dejar de pensar en ti, en tu tacto, en la forma en que me miras cuando estamos solos. Sé que es complicado, que tienes tus responsabilidades con ella, pero lo que sentimos es real. Más real que cualquier convención social. Las palabras siguientes eran aún más explícitas, llenas de intimidad y pasión. No cabía duda, era una carta de amante. Y luego, al final, como una puñalada certera. Con todo mi amor. Renata Alcázar. Renata. El recuerdo de ella me golpeó con fuerza. Era precisamente la supuesta amiga de la infancia de Hernán. La mujer que a veces llamaba a casa con pretextos banales, siempre a la hora en que él regresaba del trabajo. La que me sonreía en las raras ocasiones en que nos cruzábamos en la calle Mayor, siempre con ese tono de falsa gentileza. Tienes suerte de tener un hombre como Hernán, me dijo una vez después de la misa del domingo. Tan dedicado, tan presente. Cualquier mujer se sentiría bendecida a su lado. Sonreí, agradecí el cumplido. Por lealtad e inseguridad le creí. ¡Qué tonta fui! Ahora, con la carta del amante en las manos, las piezas encajaban perfectamente. Las llamadas, las sonrisas, los halagos falsos. Todo tenía sentido de una manera cruel y dolorosa. La caligrafía íntima, los apodos cariñosos, los recuerdos escritos, todo confirmaba lo que mi corazón ya sospechaba. La traición no era solo física. Era también psicológica, elaborada, cruel. Hernán no solo me engañaba, permitía que su amante se burlara de mí en mi propia cara. El recuerdo de Renata me golpeó con fuerza. Era exactamente esa amiga de la infancia de Hernán, la mujer que a veces lo llamaba con excusas banales, que me sonreía en las pocas veces que nos cruzábamos en la calle,
siempre con ese tono de falsa gentileza que ahora comprendía perfectamente. Tienes suerte de tener un hombre como él, decía, saboreando cada palabra como si fuera un dulce prohibido. Y yo, por lealtad e inseguridad, le creía. ¡Qué idiota! Pero ahora no quedaban dudas. La caligrafía de la carta, los apodos íntimos con los que se dirigía a mi marido, los recuerdos escritos con tanto cariño y sensualidad, todo confirmaba lo que mi corazón ya sabía pero mi mente se negaba a aceptar. La traición no era solo física. Era también cruel, elaborada, burlona. No solo me engañaban, se divertían a mi costa. Cada encuentro casual en la calle, cada llamada aparentemente inocente, cada sonrisa falsa era una actuación para mantenerme ciega, mientras ellos se reían de mi ingenuidad. Pero algo extraño ocurrió en ese momento. No rompí la carta en pedazos. No estallé en lágrimas histéricas como haría cualquier mujer traicionada. En lugar de eso, sentí una frialdad inusitada apoderarse de mí. Una calma helada que jamás había experimentado antes. Era como si una nueva versión de mí misma estuviera naciendo allí, en ese cuarto, frente a ese cajón abierto. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en el mismo lugar donde la encontré. Hernán no podía sospechar que yo sabía. Aún no. Me senté en la cama y comencé a planear. Mi mente, antes siempre sumisa y vacilante, ahora funcionaba con una precisión quirúrgica. Cada detalle, cada movimiento futuro estaba siendo calculado con frialdad matemática. Primero, necesitaba saber más sobre Renata. Sobre su vida, sus vínculos, sus vulnerabilidades. En los días siguientes, hice preguntas discretas a las vecinas, comentarios aparentemente casuales en el mercado, investigaciones silenciosas que me revelaron información valiosa. Descubrí que Renata estaba casada con Tomás Herrera, un abogado discreto y respetado en Mérida. Vivían en una casa elegante en la Avenida de los Insurgentes, frecuentaban los mismos círculos sociales que nosotros, asistían a las mismas fiestas de la alta sociedad local. Tomás tenía buena reputación. Era conocido por su integridad profesional y discreción personal. Un hombre que valoraba el honor y el respeto, exactamente el tipo de persona que no toleraría ser hecho tonto por su propia esposa. Fue entonces cuando tomé la decisión que lo cambiaría todo, iría a hablar con él. No sería un encuentro casual. Sería planeado, estratégico. Llevaría la carta, le contaría todo, le mostraría las pruebas. Dos víctimas de la misma traición, unidas por el dolor y la sed de justicia. Pero eso no sería suficiente. No bastaba con revelar la verdad. Había que hacer que Hernán y Renata pagaran por lo que hicieron. Había que humillarlos del mismo modo en que me humillaron durante todos estos años. Y fue ahí cuando el plan realmente tomó forma en mi mente. ¿Les gustaba actuar? ¿Les gustaba fingir? Entonces yo les daría el escenario perfecto para su gran función final. Una cena. Eso sería. Invitaría a Renata a cenar en casa. Sería una noche acogedora, familiar, con buena comida y un ambiente cálido. La intención sería clara, no se trataría solo de un enfrentamiento directo y vulgar. Sería la representación perfecta de aquello que los traidores creían controlar, el secreto. ¿Creían que sabían actuar? Yo les mostraría lo que era una verdadera actuación. Pero esa noche especial, la verdad saldría a la luz ante todos, desnuda y cruda. Y la aparición sorpresa de Tomás sería el golpe final. El momento en que las máscaras caerían definitivamente. Sonreí por primera vez en semanas. Fue una sonrisa fría, calculadora, pero genuina. Finalmente, después de tantos años de ser tratada como una idiota, yo tendría el control del juego. Tomás me recibió con cautela. Era jueves por la mañana cuando toqué la puerta de su despacho en la calle de la Amargura. Le dije a la secretaria que era un asunto personal urgente, que necesitaba hablar con él sobre su esposa. Cuando entré en la sala, él estaba de pie tras el escritorio, visiblemente incómodo. Era un hombre elegante, de porte serio, con canas en las sienes que le daban un aire distinguido. Sus ojos eran amables pero atentos.
Señora Morales, dijo señalando una silla. ¿En qué puedo ayudarla? Tenía los ojos llorosos, no tuve que fingir, las lágrimas vinieron solas. Pero mi voz salió firme, decidida. Tomás, necesito contarle algo sobre Renata. Sobre ella y mi marido. Vi su rostro endurecerse ligeramente. Se sentó despacio, con las manos cruzadas sobre el escritorio. Siga, dijo simplemente. Le conté todo. El hallazgo de la carta, los encuentros disimulados, las llamadas con excusas falsas, las sonrisas burlonas que ahora tenían sentido. Le hablé de años de humillación, de cómo me sentía una tonta por no haberlo notado antes. Tomás escuchaba en silencio, con la mandíbula cada vez más apretada. Entonces, saqué la carta de mi bolso y la coloqué sobre su escritorio. Las pruebas están aquí, dije. La letra de ella, sus palabras. Tomás tomó el papel con manos que temblaban casi imperceptiblemente. Leyó en silencio, y con cada línea su rostro se volvía más pálido. Al principio intentó dudar, intentó rechazar la verdad como cualquier persona lo haría. Esto puede malinterpretarse, murmuró sin convicción. Renata tiene muchos amigos, es cariñosa por naturaleza. Pero las palabras murieron en su boca cuando llegó a las partes más explícitas de la carta. Las palabras que Renata había escrito no dejaban lugar a dudas ni a interpretaciones benevolentes. Mi querido Hernán, ayer fue maravilloso, no puedo olvidar tu tacto. Cuando terminó de leer, Tomás dejó la carta sobre la mesa y guardó silencio durante largos minutos. El dolor en sus ojos era el reflejo exacto del mío. ¿Hace cuánto lo sabes?, preguntó finalmente. Lo descubrí hace 3 días, respondí. ¿Y tú, hace cuánto sospechabas? Suspiró hondo. Las salidas frecuentes, las llamadas que colgaba cuando yo llegaba, el perfume diferente en su ropa. Intentaba no pensar, no ver. Pero en el fondo lo sabía. Nos quedamos allí, 2 traicionados compartiendo la misma humillación, la misma rabia contenida. Fue entonces cuando propuse el plan. Tomás, nos hicieron ver como idiotas durante años. Pero ahora podemos cambiar las tornas. Le expliqué mi idea a la cena. Yo invitaría a Renata, crearía un ambiente familiar y acogedor. Hernán también estaría allí, confiado, seguro de que su secreto estaba a salvo. Será una noche íntima, expliqué. Comida bien hecha, conversaciones aparentemente normales. Pero tú aparecerás en el momento justo, cuando ellos estén relajados, cuando las máscaras empiecen a caer. Tomás me miró con una mezcla de curiosidad y admiración. ¿Quieres enfrentarlos públicamente? Quiero que sientan lo mismo que nosotros sentimos. La misma vergüenza, la misma humillación. No será solo un enfrentamiento, Tomás. Será la representación perfecta de lo que ellos creían controlar, el secreto. Le expliqué que en esa noche especial, la verdad saldría a la luz ante todos, sin adornos ni filtros. ¿Tanto les gustaba actuar, fingir, mantener las apariencias? Pues tendrían que enfrentar sus verdaderos rostros siendo expuestos. Y tu aparición sorpresa será el golpe final, concluí. Tomás permaneció pensativo por unos momentos. Luego, una sonrisa amarga apareció en su rostro. Se lo merecen, dijo simplemente. ¿Cuándo será? Sábado por la noche. A las 8. Se levantó y me extendió la mano. Entonces tenemos un acuerdo, Elisa. Una alianza. Apreté su mano, sintiendo por primera vez en años que no estaba sola. 2 víctimas de la misma traición, unidas por el dolor, pero también por la determinación de hacer justicia con nuestras propias manos. El día de la cena llegó. Sábado por la noche, exactamente como lo planeamos. La casa estaba silenciosa, impecable. Pasé la tarde entera preparando cada detalle, la mesa puesta con nuestra mejor vajilla, velas aromáticas distribuidas por la sala, el aroma de paella valenciana llenando el ambiente. Todo calculado para crear la atmósfera perfecta de normalidad. Mantuve el rostro sereno, como si todo estuviera completamente normal.
como si fuera solo otra cena social entre parejas amigas. Por dentro, mi corazón latía con fuerza, pero por fuera yo era la anfitriona perfecta. Renata fue la primera en llegar, puntualmente a las 8. Cuando abrí la puerta, estaba deslumbrante. Vestido negro elegante, tacones altos, maquillaje impecable. Sonriendo con esa seguridad que solo quienes creen tener todas las cartas pueden mostrar. Elegante y provocadora al mismo tiempo. Elisa, querida, exclamó, abrazándome con falsa ternura. ¡Qué maravilla que me hayas invitado! Moría de ganas de conversar contigo. Mantuve el teatro que ella había cultivado durante años, devolviendo el abrazo con el mismo cariño fingido. No digas eso, Renata. Siempre es un placer tenerte aquí. Hernán llegó poco después, haciendo su entrada triunfal como siempre. Traje bien cortado, el cabello peinado con gel, esa postura arrogante que usaba como armadura social. Me besó frente a todos como si fuera el esposo ideal y dedicado. Mi querida esposa, dijo lo suficientemente alto para que Renata lo oyera. Siempre tan esmerada con estas cenas. Vi la mirada que él y Renata intercambiaron por una fracción de segundo. Una mirada cargada de complicidad y deseo apenas disimulado. De verdad creían que yo era ciega. Los primeros minutos transcurrieron con normalidad. Conversaciones sobre el clima, sobre los negocios de Hernán, sobre los chismes de la alta sociedad de Mérida. Servía vino, ofrecía las tapas que había preparado, representaba mi papel de esposa atenta. Pero a medida que el alcohol hacía efecto y se sentían más cómodos, los disfraces empezaron a caer. Comenzó con risitas cómplices entre ellos. Luego, con comentarios cargados de doble sentido que creían que yo no entendía. Hernán, últimamente pareces más joven, dijo Renata, pasando la mano por su brazo de forma aparentemente casual. Debe de haber algo nuevo en tu vida que te está haciendo bien. Él rió, claramente complacido con la provocación. Puede ser, Renata. Puede que haya encontrado algunas motivaciones extra. Escuché en silencio, tragué cada palabra, incluso cuando la conversación se volvió más atrevida. Algunas mujeres nacen para ser esposas dedicadas, dijo Renata, mirándome directamente con una sonrisa venenosa. Otras nacen para ser inspiración. Qué descaro el de Renata diciendo eso en la casa de la esposa. ¿Desde dónde están viendo esta historia? Cuéntenlo en los comentarios. La provocación era clara, cruel. Me estaba llamando tonta en mi propia casa, brindando con mi propio vino. Hernán remató el golpe, riendo demasiado fuerte. Es verdad, querida. Cada mujer tiene su papel en la vida de un hombre. Fue entonces cuando Renata soltó la frase que claramente había preparado para esa noche. El momento en que decidió exponer su desprecio por mí, saboreando cada palabra como si fuera un dulce prohibido. Algunas mujeres nacen para ser traicionadas. Otras para ser deseadas. El silencio que siguió fue denso. Ella me miraba directamente, esperando alguna reacción, cualquier señal de que yo había entendido la humillación. Pero simplemente sonreí y me levanté para ir a buscar más vino a la cocina. Qué interesante esa filosofía tuya, Renata, dije con la voz más dulce que pude. Realmente fascinante. Cuando volví con la botella, ellos susurraban entre sí, risitas apagadas, manos que se tocaban accidentalmente sobre la mesa. Su teatro estaba completo. Las máscaras habían caído por completo, mostrando sus verdaderos rostros. Dos personas mezquinas, crueles, que se divertían humillando a sus propios cónyuges. Miré el reloj disimuladamente. 8:45. Tomás llegaría en 15 minutos. Fue entonces cuando la puerta golpeó. El sonido resonó por toda la casa como un trueno. 3 golpes secos, firmes, decididos. El silencio se apoderó de la sala de inmediato. Renata dejó de reír en medio de la carcajada. Hernán se congeló con la copa de vino a medio camino de la boca. Yo permanecí sentada, observando sus reacciones con una calma que me sorprendía. Era como ver una película en cámara lenta.
¿Quién puede ser a esta hora?, preguntó Hernán, claramente molesto por la interrupción. No sé, mentí, levantándome despacio. Voy a ver. Caminé hacia la puerta con pasos medidos, saboreando cada segundo de la tensión que se había instalado en la sala. Podía sentir sus miradas clavadas en mi espalda. Abrí la puerta y apareció Tomás. Estaba serio, elegantemente vestido, con una expresión que mezclaba determinación y desprecio contenido. Sus ojos se encontraron con los míos por un segundo, y vi allí toda la rabia que había guardado durante años. Buenas noches, Elisa, dijo, lo suficientemente alto como para ser escuchado en el comedor. Tomás. ¡Qué sorpresa!, respondí también en voz alta. Adelante, por favor. Cuando él apareció en la sala, el efecto fue devastador. Renata palideció instantáneamente. Su piel se volvió del color del papel, los ojos se le abrieron como si hubiera visto un fantasma. Hernán simplemente se congeló, la mandíbula contraída, como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. Tomás caminó hasta el centro de la sala con la autoridad de quien tiene el control de la situación. Se detuvo allí de pie, mirando a los dos traidores sentados a la mesa como si fueran insectos repugnantes. Su voz salió cargada de desprecio cuando finalmente habló. Ya que les gusta tanto traicionar en la oscuridad, veamos cómo lo manejan con luz. Renata se desplomó en ese mismo momento. Literalmente se derrumbó. Cayó de rodillas en el suelo de la sala, las manos temblorosas extendidas hacia su marido, llorando desesperadamente. Amor, por favor, fue un error, balbuceó entre sollozos. Fue una locura, una fase. Tienes que perdonarme. Pero Tomás la miró desde arriba, con una frialdad que cortaba el aire. Tú no eres un error, Renata, dijo, cada palabra saliendo como una hoja afilada. Eres una vergüenza. Hernán intentó recomponerse, recuperar su pose arrogante habitual. Se levantó de la silla y dio unos pasos hacia la puerta, como si pudiera simplemente escapar de la escena, huir de la humillación como un cobarde. Pero Tomás se movió, bloqueando su paso. Vas a cargar con esta cobardía el resto de tu vida, dijo, mirando a Hernán con firmeza inquebrantable. Hernán abrió la boca para responder, pero no salió sonido alguno. Por primera vez en años, mi marido estaba sin palabras, sin bromas crueles, sin comentarios venenosos. Era solo un hombre pequeño y patético ante su propia mezquindad expuesta. Renata seguía llorando en el suelo, intentando arrastrarse hasta los pies de Tomás. Por favor, suplicaba. Te amo. Fue solo una confusión mental, tienes que creer en mí. ¿Confusión mental? Tomás rió amargamente. Años de encuentros, años de mentiras, años de cartas apasionadas, eso es una confusión mental. Sacó la carta del bolsillo del saco, la misma carta que yo le había mostrado en la oficina, y la arrojó al suelo a los pies de ella. Tus propias palabras, Renata. Tu propia letra. Tu propia vergüenza. La transformación era completa. Los rostros antes confiados y burlones ahora eran máscaras rotas de desesperación y humillación. La arrogancia se había transformado en pánico. La seguridad en terror. Hernán hizo un último intento desesperado de escapar, pero Tomás lo sujetó del brazo. No, dijo con autoridad. Te vas a quedar aquí y enfrentar lo que hiciste. Ustedes dos van a sentir en carne propia el sabor de la vergüenza que nos hicieron tragar durante años. Y allí, en mi propio comedor, entre los restos de la cena y las velas aromáticas que aún ardían, la verdad finalmente había vencido a la mentira. La vergüenza se hizo total y completa. El escándalo se propagó por Mérida con la rapidez de un incendio incontrolable. En menos de una semana, toda la ciudad sabía de la humillación pública que Renata y Hernán habían sufrido. Las lenguas afiladas de la alta sociedad no perdonaron. Cada detalle fue masticado, saboreado y compartido con el placer morboso que solo las ciudades pequeñas saben ofrecer. Días después, Renata fue desheredada por su propia familia. Los Alcázar, una de las familias más tradicionales y conservadoras de Mérida, no soportaron la vergüenza pública. Don Fernando, el patriarca,
Declaró públicamente que ya no tenía hija. Doña Carmen, su madre, llegó a quemar las fotos de ella que decoraban la sala de su casa. La caída fue brutal y definitiva. Hernán simplemente desapareció. No dejó rastro, no se despidió de nadie, no se llevó nada más que la ropa puesta. Desapareció como el cobarde que siempre fue, incapaz de enfrentar las consecuencias de sus propios actos. Algunos decían que había huido a Barcelona. Otros, que había cruzado la frontera hacia Francia. La verdad es que a nadie le importaba lo suficiente como para averiguarlo. Yo, finalmente libre del peso que había cargado por más de una década, volví a cruzar caminos con Tomás. Al principio, fueron solo encuentros casuales. Nos cruzábamos en la calle Mayor, intercambiábamos saludos corteses, conversaciones cuidadosas sobre temas triviales. Ambos llevábamos heridas abiertas que aún sangraban, cicatrices de una traición que tardarían en cerrarse por completo. Pero poco a poco, sin prisa, sin forzar nada, las miradas fueron ganando intensidad. Conversábamos sobre libros en la librería de Don Miguel. Compartíamos la mesa en el café de la Plaza de Santa Ana los domingos por la tarde. Caminábamos juntos por las calles antiguas de la ciudad, hablando sobre planes futuros, sobre sueños que habían sido postergados, sobre la vida que por fin podíamos vivir sin mentiras. Tomás era amable de una forma que yo había olvidado que existía. Me escuchaba cuando hablaba, sonreía cuando contaba algo gracioso, respetaba mis silencios cuando el dolor aún apretaba el pecho. «Eres una mujer valiente, Elisa», me dijo una tarde de octubre, mientras caminábamos por la orilla del río. Yo jamás habría tenido el valor de planear aquello solo. «Lo hicimos juntos», respondí. Dos personas heridas que encontraron fuerza el uno en el otro. De dos traicionados, nació una conexión inesperada y verdadera. No fue inmediata, ni forzada, ni basada solo en el dolor compartido. Se construyó día a día, conversación a conversación, sonrisa a sonrisa. Fue genuina. Ya no era la mujer encogida bajo el peso de humillaciones constantes. Ya no era la esposa invisible que aceptaba migajas de afecto. Era la mujer que había expuesto el pecado, que había cambiado el juego, que había tenido el coraje de transformar años de dolor silencioso en justicia pública. Y ahora, finalmente, elegía empezar de nuevo al lado de alguien que, como yo, conocía el sabor amargo de la traición, pero que finalmente, conmigo, aprendía el sabor dulce de la verdad. Tomás me tomó de la mano aquella tarde dorada de octubre. «Elisa», dijo, mirándome a los ojos con una sinceridad que no veía en la mirada de un hombre desde hacía años. «¿Te gustaría cenar conmigo hoy? Una cena de verdad esta vez. Sin máscaras, sin teatros, sin mentiras». Sonreí, sintiendo por primera vez en más de una década que el amor no tenía por qué doler. «Sí, Tomás. Me encantaría». Y así, de las cenizas de la humillación, nació la posibilidad de un amor verdadero. Un amor construido sobre la verdad, sazonado con justicia, y endulzado con la certeza de que ambos habíamos aprendido a diferenciar el amor verdadero de la cruel farsa que vivimos en el pasado. La historia de la traición había terminado. La historia del renacer apenas comenzaba. ¿Final feliz o debería haberse quedado sola? ¿Apuestan por el romance? Comenten qué les pareció.